Muy buenas. La review que quiero hacer hoy se sale un poco de lo establecido por mí mismo en las anteriores porque quiero empezar haciendo una cosa un poco diferente. Hace un par de días me vi la nueva película de Netflix, la de Greyman, el agente invisible, protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. Y la verdad es que tengo sentimientos encontrados con esta película, porque la experiencia que he vivido con esta película, la verdad que no la he vivido con ninguna otra. La peli es mala, para mi gusto es mala, pero paradójica e irónicamente me ha hecho pasar un buen rato. Y es que entonces, si una película te hace pasar eso, ¿es mala? Vamos a verlo. Y es que para comentar esta película, primero necesito que veáis conmigo unas cuantas reviews de Rotten Tomatoes, ¿eh? Es una página inglesa de reviews de películas que le pone ratings y siempre se usa como referente junto a IMD o como se llame, Film Affinity y otras de estas. Tengo aquí preparadas las reviews, están en inglés pero os las iré traduciendo. Solamente voy a leer unas cuantas y luego entenderéis por qué lo hago, porque esto me sirve para explicar una cosa que voy a decir. De normal, cuando me encuentro con esto, con una disparidad entre lo que dicen los críticos y el público, esto suele ser bastante curioso. Cuando hay unanimidad, cuando todos están de acuerdo, tanto los críticos snobs como la audiencia, de que la peli es buena, y digo, claro, entonces les ha gustado a todo el mundo, la película será buena. Las críticas de los críticos del tomatometer de normal no les suelo hacer caso, porque generalmente suele ser gente que se cree muy autoelevada, que evidentemente sabe más de cine que los demás, y entonces suelo pasar de ellas. Yo voy al público, ¿qué es lo que piensa el público? Pero en este caso tengo que estar en desacuerdo con el público, porque fijaros, tiene un 91% de aprobación, con más de 100 ratings verificados. Very accelerating and awesome action sequences. Secuencias de acción accelerantes o, en fin, alucinantes. Muchísima acción y suspense. Esta película tiene suspense, no sé, yo no se la he visto en ningún lado. This movie was full of action and explosions / violence. Eso sí que le tengo que dar la razón, porque está llena de secuencias de acción y de explosiones y de disparos. It kept us on edge on our seats because we were so serious plot involved. Oh my god, Dios mío, ¿en serio serious plot involved? A ver, vamos a ver, ¿por qué leo estas reviews? Lo que quiero decir es que estas personas que han escrito esto realmente les ha gustado la película. Estas personas han disfrutado genuinamente de esta película y de esta historia y les ha gustado de verdad. Y la verdad es que yo no estoy aquí para desacreditar el gusto o los gustos de estas personas y decir que se equivocan. No, en absoluto. Aunque me ría un poco de lo que digan, pero no le estoy haciendo ningún daño a nadie. Pero lo que quiero decir es que la gran diferencia entre estas personas y yo es que yo también he disfrutado en cierta medida de esta película, pero yo he tenido que hacerlo de forma irónica. Y es que esta película, la de Greyman, el agente invisible, no me la he podido tomar en serio. Es demasiado típica como película de acción o historia de espías. Y es que aun a pesar de que la historia empezaba bien y yo pensé en un primer momento que a lo mejor iba a disfrutar esta película de forma no irónica, a medida que iba transcurriendo la película me di cuenta que se iba yendo un poco cuesta abajo y dije, si tengo que llegar hasta el final de esta película, que no puedo, la única forma de sobrevivir esta película hasta el final es tomándomela a coña, tomándomela a broma y de forma irónica y simplemente riéndome de lo que veo. En última instancia, a lo que voy y lo que quiero decir es que hay varias formas de tomarse las cosas, siempre, cualquier cosa que viváis en vuestra vida, incluso una película. Hay gente que la disfruta de forma totalmente sincera y me parece muy bien, yo no tengo ningún problema con eso. Todos tenemos un gusto nuestro particular y lo que me pueda gustar a mí no tiene por qué gustarle a otro. Vale, esta peli tiene absolutamente todos los elementos de una peli de acción típica. Tiene escenas de peleas de combate cuerpo a cuerpo, a puños, evidentemente. Tiene escenas de disparos, muchísimos disparos, evidentemente. Es casi, yo diría que igual el 30% de toda la película son disparos. Obviamente tiene secuencias de carreras, de peleas en coches, en vehículos en movimiento, que en este caso es en Praga, entre coches y vehículos blindados y hasta un tranvía. Consecuentemente tenemos la típica secuencia de destruir una ciudad, destruir un ecosistema urbano en pleno centro de Europa. También tenemos, como no podía ser de otra forma en una peli de espías, de que esto es todo internacional y siempre viajamos de una capital europea a otra. En todo caso, lo que me ha faltado para completar la lista en esta película es la clásica escena amorosa o de sexo. Pero en cambio, por otro lado, supongo que sustituyendo esto hay otro elemento que también es tipiquísimo de esta clase de películas, y es que todo gira en torno a una niña pequeña. Cuando digo que lo sustituyo es que simplemente digo que hay ese elemento, digamos, de cariño, de amor. Ojo, no me confundáis
confundáis con otras cosas, ¿vale? Porque resulta que al final toda la conspiración en verdad gira, o casi indirectamente gira en torno a la niña por la que el agente secreto hizo una promesa de ser su guardián o su ángel de la guarda. Y la niña evidentemente es muy pequeña como para darse cuenta de por qué ocurren todas estas cosas. Ella simplemente llora y... En fin, esto es bastante típico del cliché del ángel de la guarda que salva... Del bodyguard, del guardaespaldas, que va a luchar con pistolas contra cualquiera que se interponga ante él solamente por salvar a la niña porque hizo una legendaria y solemne promesa. Vale, luego tenemos también un elemento narrativo tan típico y tan de manual introducido que es el llamado, me parece que por Hitchcock, el clásico MacGuffin. Y además es que en esta película es de manual. ¿Qué es un MacGuffin? Es un objeto, un elemento, alrededor del cual gira absolutamente toda la historia, pero el valor del propio objeto carece de valor. O sea, el objeto en sí no tiene ningún valor, aunque en esta historia sí tiene un poco de valor, pero al final no se le da el valor que tendría que haber tenido. Entonces, realmente ese objeto no acaba teniendo el peso que yo me esperaba que tuviese al final. Y realmente toda la historia ocurre por ese objeto, pero cuando hay un MacGuffin es que realmente el objeto en sí mismo como contenido no es importante y lo que importa son los hechos que ocurren alrededor de él. Otro ejemplo súper clásico de MacGuffin es el maletín de Pulp Fiction, que todo el mundo lo abre, brilla con luz dorada, pero no sabemos en ningún momento qué es lo que hay dentro. Pero lo que importa es la historia que ocurre alrededor de ese objeto. En este caso es el pendrive con toda la información comprometedora y todos los trapos sucios y corruptos del jefe de la agencia para la que trabaja Ryan Gosling. Que en el fondo, en verdad, ese pendrive es como que provoca todas las acciones de la película, pero al final es destruido. No sabemos realmente qué clase de involucraciones tiene el jefe de la agencia, porque no se descubre tampoco al final, porque se destruye el pendrive. Y para lo que sirve es para establecer de que sí, el jefe es corrupto, pero en qué medida, qué grado, qué hechos son realmente los que le hacen corrupto. Simplemente dicen que ha causado por ahí unas cuantas explosiones, el tío hace sus cosas fuera de la ley, etc. Y por eso es un MacGuffin, es decir, que en sí el pendrive no tiene ningún valor. Para lo que sirve es para provocar toda la historia a su alrededor. Y luego hay una cosa de esta película que me parece digna de comentar, que son los actores. Por un lado tenemos a Ryan Gosling, pero por otro lado tenemos a Chris Evans. Y es que aquí la disparidad entre estos actores es muy grande. Ryan Gosling para mí es un actor un tanto difícil para mí de encasillar. No me atrevo a decir si es bueno o no. A veces en algunas películas es bueno sutilmente, y justamente hace nada acabo de hacer mi último vídeo, que es de La La Land, donde él protagoniza esa película y me parece que hace un buen papel, hace una buena interpretación, de hecho magnífica. Entonces él encaja bien con esa película. Pero aquí quizás también sí encaje, y siendo esta película de un carácter completamente diferente a La La Land, puesto que esto es una historia de espías, es una típica historia de espías y una peli de acción. El problema que tengo yo con Ryan Gosling de base siempre es que Ryan Gosling solo sabe ser Ryan Gosling. Por su mímica y por su habilidad facial de expresar emociones, no es un actor que tenga un registro demasiado amplio. Las fronteras de su espectro interpretativo no son muy amplias. Por poner un ejemplo claro que lo vais a ver, por ejemplo, uno de mis actores favoritos, Christian Bale. Christian Bale es un actor polivalente que puede encajar en cualquier película porque él se adapta al personaje y al papel y al tono de la película. Yo no digo que Ryan Gosling sea un mal actor, pero me parece que en ocasiones él tiene que encajar con la película. Y es que Ryan Gosling, siempre que lo veo, nunca le veo transformado, es siempre Ryan Gosling. Y otro ejemplo completamente contrario a él está en esta misma película, que es Chris Evans. Y esto se ve inmediatamente, porque Chris Evans interpreta al malo de esta película, a uno de los malos, pero este es el malo, digamos, principal. Y además es lo único que me ha gustado de la película, ese personaje y Chris Evans. Porque todo el personaje de Lloyd le aporta bastante gracia a la película y un contrapunto completamente diferente a toda la seriedad de Ryan Gosling. Y fijaros cuando os digo de que un actor se adapta al papel o se amolda al personaje, porque por ejemplo Chris Evans, el mismo Chris Evans, es mundialmente conocido sobre todo por su papel en Capitán América de Marvel. Pero cuando ves o los pones juntos a este personaje de Greyman, al villano, al que interpreta aquí, junto a Capitán América, son como dos personas completamente diferentes que no tienen nada que ver, en absoluto, pero son interpretadas por el mismo actor. Preguntaros ahora, ¿podría hacer eso mismo Ryan Gosling? Yo tengo mis dudas. Vale, en la película de Greyman me ha llevado por una especie de montaña rusa. Y no emocionalmente decir, oh, ahora siento alegría y ahora tristeza, sino que yo creo que la propia montaña rusa me la he causado yo mismo. Y me explico. La película empezaba bien, no irónicamente. La historia me empezó interesando porque dije,
Es la clásica historia de espías, donde la agencia se quiere deshacer de uno de sus agentes porque este tiene información comprometedora, lo cual te muestra que las agencias de inteligencia nunca tienen un lado humano y no les interesa y que pagarán cualquier precio por mantener sus secretos. Y eso está bien en una peli, una historia de espías, eso mola. Y básicamente el argumento es que Ryan Gosling se queda absolutamente solo y toda la agencia, todo el mundo, los mercenarios contratados, todo el mundo va a la caza de él. Entonces él tiene que sobrevivir. Y supongo que la historia me habría gustado hasta el final si la historia se hubiese desarrollado hasta el final y de que hubiese adquirido alguna especie de complejidad. Pero esa complejidad aparente que adquiere al principio luego no se desarrolla y parece que la propia peli se olvida de que tiene que desarrollar una historia y simplemente se vuelve un cliché detrás de otro de escenas de puramente de acción. Y antes de llegar a ese punto, yo empecé a compararla inmediatamente en mi cabeza con la película de espías más cercana que tengo como referente, que es James Bond. Porque en la última review que hice de la última película de James Bond dije que era una película que para mi gusto, por lo menos en ese momento, no estaba actualizada al mundo y al ideario social de hoy en día. Y de que la película era rancia, viejuna y machista. Antes de llegar a la mitad de Greyman, en mi cabeza surgió la idea de que seguramente este podría haber sido el sustituto actual a James Bond. Este personaje, el de Ryan Gosling, podría ser una versión actualizada de un espía de hoy en día. Pero cuando llegué al punto que descubrí que la película no tenía ningún tipo de originalidad, en mi cabeza esta idea dio una vuelta de 180 grados para mi propia sorpresa. Y es que me encontré yo mismo pensando que a lo mejor James Bond no es tan mala película, porque James Bond será, por lo menos a mis ojos, un modelo de masculinidad viejo, anticuado y machista, pero por lo menos las películas de James Bond tienen los mismos elementos que tiene esta, es decir, tiene disparos, tiene persecuciones en coche, etcétera, etcétera. Pero por lo menos son películas que tienen identidad propia, aunque sea rancia, aunque sea viejuna, pero ya la hace en cierta medida original. Esta película, la de Greyman, el hombre invisible o el agente invisible, no tiene nada de original. O sea, es típica de principio a fin. Tienes tu clásica escena en la que el protagonista demuestra que sabe salir de cualquier situación cuando está atrapado en un callejón sin salida. Tienes incluso la típica escena o plano de pelea a puños contra el karateka que se pone a mostrarle lo bueno que es y el protagonista simplemente le despacha de una hostia. Es que tienes hasta eso, tienes todos los elementos presentes. Entonces, llegados hasta ahí, dije, mira, voy a terminar de vérmela. La única forma de llegar hasta el final es tomándome la risa. Y precisamente tomándome la risa esta película es cuando la empecé a disfrutar, porque todo se volvió mejor. E incluso el personaje de Chris Evans cobró otro sentido y me encajó muchísimo mejor, porque yo me reía con él. Porque Chris Evans, en su personaje de Lloyd, hace un muy buen papel. Me mola como interpreta. Han sido tantos años viéndole como Capitán América, y es que Capitán América como personaje es un personaje tan sosainas, es como Superman, o sea, solamente tiene un registro que es ser súper virtuoso y ya está, y poco más. No he visto mucho cine con Chris Evans, pero ver esta película con él, la verdad que me ha hecho redescubrirle como actor. Y si he visto esta película, ha sido únicamente por el elenco y por ver a ver qué es lo que hacía Netflix ahora. Pero es que, en fin, Netflix está yendo por un agujero que yo no entiendo qué le pasa últimamente, que en la gran mayoría de los casos, algunas veces hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos solamente hace historias de mierda. Los guionistas de Netflix es que en realidad no sé si es una producción de Netflix esto o no, pero en fin. El resultado final es que en Netflix, en la plataforma de Netflix, últimamente no hay más que basura. Esto es pasable. O sea, no es basura absoluta, pero podría haber sido bastante mejor. La historia podría haber sido mucho más interesante si se hubiese desarrollado más en complejidad, en intelectualmente, en haberle dado más giros argumentales a toda la trama de la corrupción de la agencia, en contarte más de la agencia, en qué está basada, en cómo reclutaban o por qué reclutaban a presos. Pero es como que se queda todo en una superficie, no ahonda en nada en todos los elementos que ella misma te introduce, la historia, y que solamente se vale de esos elementos para simplemente darte secuencias de acción. En fin, por concluir, esta película, la verdad es que, si no ha quedado claro, estoy muy contrariado con ella. No sé si ponerla en el sí o no, pero la ponga en el sí o no al final, porque no sé lo que voy a hacer al final. Si la pongo en el sí, diré que sí, porque al final me ha hecho pasar un rato agradable, pero es porque yo únicamente me lo he montado así dentro de mi cabeza. Me he predispuesto yo mismo a pasármelo bien con esta película, pero podría no haberlo hecho. Entonces, sí, pero no, o si ponerla en el no, pero salvable, o sea, que no es tan terrible. Realmente no lo sé.
sea, está ahí, está en la frontera. Todo depende de cada uno, de cómo la vea esta película. Esto es un caso completamente ambiguo de película. Es como neutro, es como gris. Todo depende del espectador con qué predisposición vea esta película. Igual que las personas de la review, a las que les gustó, y a mí, que yo creo que la película, objetivamente, subjetivamente para mí, la peli es mala, pero si sabes cómo tomarte las cosas malas en esta vida con cierta gracia y con una sonrisa, todo es pasable. Sea como sea, darle like al vídeo si estáis de acuerdo, dislike si no estáis de acuerdo, si os ha gustado la película, suscribiros si le habéis dado like, y hasta otra.